Dígale a su vecino, qué bueno que estás aquí hoy. Hoy hay una palabra para ti. Yo quiero hablarle hoy de la familia, de esa familia, de la familia de Dios. De la familia de Dios de la cual hemos venido a ser parte. Y cada iglesia tiene tareas por realizar. Quiero decir que para cada iglesia hay una instrucción. Y esa instrucción debe convertirse en la tarea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Conociendo a nuestro Dios, que es un Dios de propósitos, ¿sí? Entonces no podemos pensar, por ejemplo, aquí en Manuel, no sé si usted lo sabe, pero Manuel tiene alrededor de 50 iglesias evangélicas, ¿sí? Y yo pienso que cada iglesia, y yo creo conociendo al Dios que tenemos, que cada una de esas iglesias, por pequeña que sea, tiene un propósito. Nació con un propósito, con una asignación, algo que Dios propuso en su corazón hacer a través de ellos. Esta iglesia nació con un propósito, sí. Y yo creo que tiene que ver nuestro propósito, ver hacia el cuerpo, que el cuerpo de Cristo esté como debe estar. Al menos esa fue la instrucción personal, ¿ya? Hazte cargo de mi cuerpo, eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Y entonces tengo que estar viendo ese aspecto, de estar atento a qué necesita el cuerpo y de qué manera yo puedo hacer algo, ¿sí? Entonces creo yo que esa es la función, es la visión de esta iglesia, que nosotros estemos cuidando de niños y cuidando de mujeres y cuidando de jóvenes y cuidando de viudas y cuidar. Esa es nuestra tarea, cuidar. Si usted no se encuentra cuidando, entonces quizás está un poquito fuera de lugar, pero el Señor quiere que uno entre en el lugar. ¿Por qué? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos cuidado unos de otros. Al menos creo yo que esa es nuestra principal función. Obviamente compartir el evangelio, que otros se salven, rescatarlos de donde están. El Señor quiere sacarlos de ahí, el Señor quiere rescatarlos, que nadie se pierda. Y como iglesia, cada iglesia, aunque sea diferente, aunque tenga asignaciones diferentes, cada iglesia tiene ahora sí que para todas hay una norma de conducta, hay una forma, un estilo que Dios quiere que vivamos, y bajo esa norma Él dice, este es para todos. No me importa cuál sea tu asignación, no me importa qué tengas que hacer, cuál sea tu visión, cuál sea tu propósito, la norma es para todos. Tenemos normas bajo las cuales tenemos que vivir, ¿sí? Y esas normas pues las encontramos en la Escritura. Yo quiero hablarle de ello este día, ¿sí? Y dice Pablo, si quiere, abra conmigo su Biblia, ahí en el capítulo 1 de Filipenses, dice el verso 21, si usted va conmigo al verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él está diciendo, así es como yo estoy viendo la vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, la decisión es muy difícil, ¿verdad? Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Les está diciendo a los filipenses, ¿verdad? Y dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Él entendió que esa era la voluntad de Dios, que Él se quedara todavía, porque iba a estar trabajando en ese grupo de creyentes, ¿verdad? Para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús y por mi presencia otra vez entre vosotros. Y les dice solamente, nomás les dice algo, solamente. Esa palabra solamente es importantísima, creo yo, porque les está diciendo, pueden hacer muchas cosas, pero esta es una de las más importantes. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos una tarea, una responsabilidad hacia la manera de conducirnos, de comportarnos, ¿sí? Para Dios es muy importante cómo te comportas tú, sumamente importante, ¿sí? Y para aquellos que te enseñan de igual manera, ¿sí? Porque ¿quién no quiere qué padre o qué madre
No quiere que lo que le enseña a sus hijos, pues lo vivan, realmente lo aprovechen. ¿Qué maestro o maestra quiere ver lo que le está enseñando a sus alumnos? Quiere ver que lo aprovechen. Lo mismo que pastor, ¿sí? Que quisiera que aquello que está enseñando lo aprovechen. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, está expresando de su corazón. Dice: solamente es que os comportéis como es digno del evangelio, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice: ya sea que vaya o ya sea que solamente escuche de ustedes. O sea, no importa si alguien te ve, no importa si no te ven, no importa si te dicen: oye, qué bueno lo hiciste, o lo hiciste bien, o lo hiciste mal. No importa, lo importante es que tú lo tengas, ese comportamiento, esa conducta, que sabes que, porque así es nuestra vida. Dios está, obviamente, no está, digamos, como alguien visible, pero está. Entonces, aunque no lo vemos, Él está. Y Él espera de nosotros. Entonces la familia de Dios tiene una norma de conducta, tiene una norma de comportamiento que tenemos nosotros que seguir. Esa es la demanda que el Señor pone en nosotros. Sobre cada uno de nosotros ha puesto una demanda. Esa demanda está sobre ti. Si tú piensas, pues quizás no sea tan importante, yo hago lo que yo quiero. Hay frases famosas que la gente acuña y se apropia de ellas, ¿sí? Es mi vida, yo quiero hacer lo que quiera con ella. Pues nosotros, para los de la familia de la fe, ya no es nuestra vida, ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos. Si usted pensaba que usted era suyo, ya no, porque Cristo nos compró, ¿sí? Él nos rescató, estábamos perdidos, ¿sí? Entonces la redención, el redimirnos, es comprarnos a nosotros. Él pagó con su sangre por nuestra vida. Por tanto, nosotros no nos pertenecemos a nosotros ya. Tú eres de Cristo. Si eres parte de la familia de la fe, eres de Cristo. A Él le perteneces, ¿sí? Así como Cristo nos pertenece a nosotros, porque está escrito ahí que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces nos lo dio a nosotros. Cristo es nuestro y nosotros somos de Él. Hay una relación estrecha y profunda, ¿sí? Y esa relación estrecha y profunda demanda una actitud, demanda un comportamiento, demanda una serie de cosas que yo quisiera compartirle el día de hoy. Eso es de lo que voy a estar hablando, de las cosas que Pablo le exhorta a los filipenses, les dice a los filipenses. Acuérdense que las cartas, para que tenga un poquito el contexto, las cartas surgieron después de que Pablo fue en un viaje y estuvo visitando ciudades, y en esas ciudades se formaron pequeños grupos que eran la iglesia local, y después se fue a otra ciudad y formó otro grupo, y se fue a otra, y así fue formando grupos. Y después el apóstol Pablo le mandaba una carta para ayudarles a crecer en la fe, a crecer sanos. Y cada una de las cartas, por eso tienen una dedicatoria. Esta va para los de Filipo, los filipenses. Esta va para los de Corinto, los corintios. Y esta va para los romanos. Y esta va para... Y así cada una de las cartas, Tesalónica, Colosos, y así cada una de las cartas. Y Pablo en alguna de ellas dice: y esa carta que les mandé, pásensela a la otra iglesia también, porque eran instrucciones. Y nosotros requerimos instrucciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que desconocemos, y lo que el Señor quería a través, o quiere a través de eso, es que nosotros conozcamos la palabra. Al conocer la palabra, nosotros entonces drásticamente cambia tu estilo de vida cuando tú conoces la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te ayuda para tener sabias decisiones, para tomar decisiones, ¿sí? Y empiezo entonces aquí con lo que le dice Pablo a los filipenses. Número 1, tengo 10 puntos y trataré de irme rápido porque yo sé que el tiempo no me alcanza, pero trataré de irme rápido. Entonces, se espera un comportamiento tuyo como parte de la familia de Dios, ¿sí? Así como le decía Pablo, solamente
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y esa es una pregunta personal. Yo no vengo aquí para hacer evaluaciones ni para juzgar a nadie, porque entonces me saldría de mi función. Pero usted tiene que evaluarse, autoevaluarse. Esa es parte del crecimiento, cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y podemos darnos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Cuando aquí nos dice el comportamiento digno del Evangelio de Cristo, la pregunta es para ti. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Es digno del Evangelio de Cristo? Si tu comportamiento es digno, esa es una pregunta. Tú tienes que trabajar con ello, tienes que trabajar con una respuesta. ¿Por qué? Porque Él te va a dar, en algún momento de tu vida, va a llegar el momento de que vas a dar cuentas de tu comportamiento. ¿Sí? Tu comportamiento va a ser expuesto. Las veces que te enojaste, las veces que murmuraste, las veces que criticaste, las veces que ayudaste, las veces que bendijiste, que apoyaste a otro, todo, en algún momento de nuestra vida va a ser expuesto. ¿Sí? Por eso Pablo dice que debiéramos tener un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Y eso es algo que tiene que trabajar cada uno, cada hijo de Dios. ¿Sí? Cada hijo de Dios tiene que trabajar en él. El segundo punto que le quiero mostrar, si usted puede abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2 y versículo 1 y 2, hablando el apóstol Pablo a los filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo le puedo llamar yo a esto, resumiéndolo en una palabra? Empatía. Empatía. Que nosotros tengamos empatía con lo que le está pasando a la otra persona que conocemos, a nuestro cercano, a nuestro prójimo. Que tengamos empatía. Porque a veces somos muy individuales, la mayoría de las veces. Dice, bueno, pues ese es su asunto. Y el otro, pues es su asunto. Y cada quien. La iglesia de Jesucristo no debe ser así. Yo debo tener una empatía hacia los demás, hacia la manera en que están necesitando quizás de ayuda, de apoyo, de algún consuelo. Si ve a alguien que está sufriendo, alguna palabra de aliento. Para eso nos congregamos. Por eso no venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad. A veces decimos, bueno, pues estoy bien, no estoy enfermo, mi economía no está mal. Entonces la gente a veces cuando está así dice, pues ¿a qué voy a la iglesia? No tengo necesidad de nada. No, quizás en este momento no tienes necesidad de nada, pero ahí te vas a encontrar gente necesitada, gente que necesita un abrazo, gente que necesita una palabra de aliento. Ánimo, no te rindas, vas a salir, ¿sí? De eso se trata. Así debe ser la familia de Cristo, una familia que realmente. Por esa razón es que si tú llegas tarde a la reunión y te vas saliendo, pues entonces no hay forma de poder convivir. El siguiente dice ahí en el versículo 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por los de los demás, no nomás por lo de uno, también por lo de los demás. Sí. Nada hagáis por contienda, nada. A mí me gusta esa palabra cuando dice nada, porque ahí absolutamente no hay ninguna justificación. ¿Por qué lo dijo? Nada, nada hagáis. Oye, pero es que yo, nada. Cuando lleve esa motivación, cuando esa motivación no sea correcta, no lo permitas en tu vida. Nada que vaya a traer ese conflicto de contienda. Tenemos que tener cuidado de eso. Creo yo que la iglesia de Jesucristo tiene muchas cosas que trabajar y mejorar. Siempre estamos en esa
en ese pensamiento de estar mejorando, estar creciendo, estar alcanzando la norma que nuestro Señor Jesucristo puso para la iglesia. Decía aquel salmista, aquel cantante Jaime Murrell, decía en una de sus introducciones, me gustaba mucho oírlo a él, y decía él: nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a un estilo superior de vida. Es un estilo superior. Sí. El mundo no entiende eso, pero lo que Dios quiere para nosotros es un estilo diferente de vida. La gente está así como peleándose como perros y gatos, ¿sí? Pero el Señor dice: yo quiero para mi familia, yo quiero otra cosa, ¿sí? Quiero que podamos crecer, convivir, amarnos, respetarnos, honrarnos. Esa es la tarea. Por eso digo yo, las instrucciones que se nos dan a través de la palabra deben convertirse en nuestra tarea. Esa es mi tarea, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Quizás nos falte llegar a ese punto, pero ese es el objetivo, eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para tu familia, es lo que Dios quiere para tu casa. El siguiente está en versículo 5, le dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Imagínese eso. Dice: Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se despojó. A veces nosotros no queremos llegar y ponernos en el nivel de un joven, de un niño, o aún de otra persona que quizás está más nuevo, más neófito en el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que veamos a los demás como superiores a nosotros. Que tú puedas ver a los demás como superiores a ti mismo. Esa es la instrucción. Que tú la llevas a cabo o no la llevas a cabo es una situación de cada uno de nosotros. Pero aún a través de un niño Dios puede traer una palabra para edificar tu vida. Aún a través de un niño o de un jovencito. Yo creo eso. A veces decimos: no, que ore por mí, el pastor aquel que vino, es porque ese yo quiero que sea el que ore. Si el Señor puede usar a cualquiera. Y no menosprecio la unción, pero es importante que nosotros entendamos todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros, ¿sí? Se despojó. Si Jesús se despojó para vivir humildemente, para vivir en humildad, y cuando vivir en humildad, a veces la gente tiene una idea equivocada de la humildad. Cuando ve a una persona de escasos recursos y dice: era una persona muy humildita. Y no necesariamente una persona de escasos recursos es humilde. A veces hay gente tan orgullosa y en tanta necesidad que lo menos que tiene esa persona es humildad, porque está en la vil pobreza con todo el orgullo ahí, ¿sí? Y hay gente que tiene y que tiene mucho, pero que son humildes como pocos. Entonces la humildad no tiene que ver con dinero. La humildad tiene que ver con qué tanto yo me hago disponible para los demás. Y eso es algo que Dios aprecia, que Dios valora cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 12 del capítulo 2, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación. Decía aquel evangelista Billy Graham: ¿cómo escaparemos si descuidáramos esa salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No si la dejáramos, si la descuidáramos.
Por eso dice aquí el apóstol Pablo, ocúpate de tu salvación. Porque a veces el enemigo va a hacer que tú no te veas a ti, que veas al vecino. En vez de ocuparte de ti, te estás ocupando del otro. Mira aquel y mira lo que dijo y mira lo que hizo y se dice cristiano y mira, y está la gente así en una lucha constante. Pero el apóstol Pablo dice, ocúpate de tu salvación, ¿sí? Con temor y temblor, ¿sí? Ocúpate de tu caminar, ocúpate de la calidad de tus pensamientos, ocúpate de tus acciones, ¿sí? O sea, toma conciencia de eso, que estemos conscientes de que estamos, como dijo el apóstol Pablo, en una batalla. Tú estás peleando una batalla aunque no te des cuenta. Esa batalla es constante. No nos damos cuenta, pero Dios en su misericordia nos permite llegar a la noche, irnos a acostar y dormirnos. Aun cuando hay una batalla. Eso es algo que Dios permite. Tú como quiera duérmete, yo estoy cuidándote, ¿sí? Como dice el Salmo, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Él nos permite que en medio de la batalla nosotros podamos tener descanso, que en medio de nuestras luchas experimentemos tiempos de refrigerio, de bendición de parte de Dios, aún a pesar de estar en una batalla, porque la batalla no cesa, la batalla es constante. Entonces tenemos nosotros que ocuparnos de nuestra salvación. Es tarea de nosotros, ¿sí? Estar cuidando, estar vigilando su vallado. Acuérdense que el vallado es el cerco que está a nuestro alrededor. Y como dice en Job, el que aportillara el vallado, le morderá la serpiente. ¿Cómo se aportilla un vallado? Cuando nosotros decidimos pasar por encima de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice no a algo y nosotros decimos, bueno, pero yo digo que sí. Y entonces yo cuando hago eso, yo aportillo el vallado y ese vallado queda expuesto y entonces el enemigo puede dañarte realmente. Pero somos nosotros los que lo hacemos. Tenemos que tener cuidado de nosotros. Pablo le decía así a Timoteo: ten cuidado de ti, Timoteo, y de la doctrina. Haciendo esto te salvas a ti y a los que te oyeren también. Cuando uno tiene cuidado de uno mismo, entonces tú tienes que aprender a tener cuidado de ti mismo. Tienes que aprender a tener cuidado de la calidad de tus pensamientos. Tienes que tener cuidado de las palabras que salen de tu boca, si construyes o si derribas. Es importantísimo. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, como miembros de la familia de Dios. La gente está viendo nuestra vida. Aunque tú no te des cuenta, tu vecino se da cuenta y está viéndote. Y tus compañeros de trabajo te están viendo. Y tu familia te está viendo. Cuando hablen mal de ti, mintiendo, no te preocupes. Bienaventurado. Cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Pero cuando tienen razón, tienes que corregir aquello que no estuvo correcto. 6, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, perdón. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios 11, 16. O sea, la iglesia de Jesucristo en ningún momento tiene que ser una iglesia de contienda, de pleito. No puede ser. No fuimos hechos para eso. Pablo lo dice ahí a los corintios, les dice, con todo eso, dice, si alguno quiere ser contencioso, si a alguno le gusta el pleito, si a alguno le gustan las contiendas, dice, sepa pues que nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. 1 Corintios 11, 16. No somos de pleito. Dígale a su vecino, no somos de pleito. Es importante que nosotros estemos convencidos. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es importante. Las murmuraciones, pues obviamente son lo que uno habla a espaldas, ¿verdad?
No, sí, pues siempre dicen así. Hay gente que siempre está murmurando. Sí. Pero dice aquí claramente, haced todo. Eso es muy importante, la palabra todo y la palabra nada. Porque la palabra todo incluye y la palabra nada, ahora sí que limita absolutamente. Y aquí dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Fíjese bien, cuando uno cuida ese aspecto de su vida, la palabra de Dios le pone un adjetivo, dice, esa persona es sencilla. Esa persona es sencilla. Cuando hace todo sin murmuraciones ni contiendas, ese adjetivo le pone aquí el apóstol, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y sencillo, ser sencillo es una ventaja enorme, enorme, como no tiene idea. Porque cuando el Señor Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense qué pasaría con una oveja en medio de los lobos. La van a despedazar. Pero si son sencillos, van a poder pasar en medio de ellos y no les podrán hacer nada. Les dijo, sed sencillos y prudentes, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sí. Y entonces aquí lo dice en esta escritura, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Estoy en el verso 15, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los lobos, como está diciendo allá nuestro Señor Jesucristo, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Sí? Cuando uno hace todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, el Señor dice, ese hombre es un sencillo, y entonces yo necesito que ese hombre o esa mujer brille. Y Él te va a poner en una posición visible, porque eso es el plan de Dios. Dice, vas a resplandecer como luminares. Imagínese una noche oscura y de pronto se enciende una antorcha. Es imposible no verla. Así es el sencillo a los ojos de Dios, como un luminar, ¿sí? Resplandeceréis, dice, como luminares en el mundo, ¿sí? Entre la gente. Vamos a ser notorios. Dios te va a hacer notorio en la medida que cuides del hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, ¿sí? Tienes que cuidarte de ese aspecto de tu vida. Son, como le dije ahorita al inicio, son instrucciones que el Señor dejó para nosotros, ¿verdad? Dice también, el punto número 7, no te permitas ser detenido, sigue avanzando. El enemigo te va a querer detener, tú sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, ¿sí? No importa cuántas veces el apóstol dice, a mí no me es gravoso decirle las mismas cosas, se las voy a repetir una vez y otra vez y otra vez, porque quiero que queden claras en su mente. El Señor quiere que usted siga avanzando. El Señor no quiere que usted se detenga, porque dice la Escritura ahí en el capítulo 3 y el versículo 2 y 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El que yo les esté recordando, dice, es seguro para ustedes. Y les dice, guardaos de los perros. Y cuando el apóstol Pablo dice perros, se está refiriendo a gente. Es duro, pero se está refiriendo a personas. No se está refiriendo al perro que le va a salir en la calle y le va a querer tirar una mordida. No, se está refiriendo a gente. Dice gente despreciable, dice. Así se expresa. Si usted ve en el original o tiene una Biblia de estudios, va a darse cuenta que se está refiriendo a personas. Dice, guardaos de los perros. Y luego dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. En aquel tiempo,
Los judíos le llamaban perros a los que no eran judíos. Sí. Y luego Pablo, así como en cierto sarcasmo, les dice a esos mismos judíos que decían: si tú no te circuncidas, que en sí la circuncisión es una mutilación del cuerpo, es cortar una parte del cuerpo. No necesito, creo, ser más explícito. Y dice: guardaos de ellos, porque ellos están diciendo: es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto. O sea, todas las cosas que alguien te dice: tú tienes que hacer esto para tu salvación, tú tienes que hacer esto para estar bien con Dios, tú tienes que... Absolutamente, esa persona, el apóstol Pablo dice: apártate de esa persona. ¿Por qué razón? Porque nosotros no había algo que pudiéramos hacer suficiente para ser aceptos. Fuimos aceptos solamente por gracia, solamente porque Él vio nuestra condición, nuestro pecado, y Jesús vino para eso, para morir y pagar el precio. En gratitud a eso nosotros tenemos que tener un comportamiento digno. Pero no por tener un comportamiento digno vamos a recibir aquello que solamente se puede recibir por la gracia y por la sangre de Jesucristo. Es a través de ella solamente. Por eso Pablo estaba molesto por esa gente que quería detenerle. Entonces no te permitas ser detenido. Si entiendes esta verdad, entonces tienes que estar accediendo al trono. Ahora, punto número 8. Recuerda que la meta es conocerle. La meta es conocerle. Tú tienes que seguir avanzando a conocerlo cada vez más, cada vez más. A como lo has conocido, hay tanto por conocer de Él. Hay tanto por conocer de Él. Y esa tiene que ser nuestra meta, conocerle a Él. Dice en el versículo 7, si va conmigo al 7, el apóstol Pablo, que tenía un linaje, tenía una reputación, dice que él era un fariseo, o sea, tenía una posición dentro de su religión, tenía una posición, era de la tribu de Benjamín, tenía un linaje, ¿verdad? Dice: todo lo que yo tenía lo consideré como una basura. ¿Para qué? Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La meta es el conocerle a Él. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. ¿Cómo conoces tú a Dios? Pues a través de la palabra, a través de invitarlo, a través de involucrarlo en tu vida, en tus decisiones, en tu caminar, en el tiempo que pasas, ¿cómo se llama? El tiempo devocional, el tiempo del diario de vivir. Tú vas conociendo a Dios, cómo Dios es. Eso es importantísimo. Dice ahí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, verso 10, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le conozcamos, que cada uno de los miembros de su familia le conozca. Imagínense qué raro que alguno de nuestros hermanos dijera: no conozco a mi papá. ¿Cómo que no conoces a tu papá? Pues no, el Señor quiere que le conozcamos todos. ¿Por qué? Porque hemos pedido a Jesús que venga a nuestro corazón y que nos salve. Y nos salvó y decimos: sí, gracias Jesús, me salvaste. Pero no sabemos nada de Él. No lo conocemos. Nos salvó un desconocido.
Y ya no tuvimos más comunión con Él. Y la gente dejó de leer la palabra, dejó de hacer oración, dejó de tener una intimidad con Él. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos salvos por un desconocido? Tenemos que conocerle. Es la meta del creyente, es la meta del Hijo de Dios, conocerle a Él. Una cosa más le quiero decir. En medio de esto también importantísimo nuestra relación con el Señor, pero también nuestra relación con el cuerpo. El poder vernos nosotros, poder amarnos. Jesús dijo que la ley se resumía en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que tener esa interacción con el cuerpo de Cristo. Y hay lo que yo le llamo el síndrome de Evodia y Síntique. Así le puse yo, el síndrome de Evodia y Síntique. A lo mejor usted no entiende qué sea, pero le voy a explicar. Dice la Escritura que aquí en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo les dice ahí a los filipenses, les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Firmes es la llamada. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces yo quiero pensar que Evodia y Síntique eran como pues dos hermanas muy amadas de Pablo. ¿Sí? No voy a señalar a nadie porque luego puede haber sentimientos. Pero como que Evodia y Síntique no tenían la mejor de las relaciones. ¿Sí? Así como que nomás se veían y se gruñían, ¿verdad? Y entonces Pablo dice: me interesa Evodia y Síntique, me interesan. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y dice: asimismo te ruego también a ti. Dígale a su vecino: ahí te hablan. Te ruego a ti, ¿sí? Compañero fiel, que ayudes a estas. Ayúdales. Necesitan ayuda. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Yo pienso que cada uno de nosotros conoce a Evodia y a Síntique. Entonces a cada uno de nosotros el Señor dice: oye, ¿cómo vas con Evodia y Síntique? No, Señor, yo ni me meto ahí, mejor ahí. ¿Sí? O realmente, como dice aquí, te ruego a ti también que ayudes a estas, que les ayudes. Quizás dice que fueron útiles, ya no. Mientras estén en esa condición, ya no son útiles, El enemigo las tiene en una atadura. Por eso yo pienso que cada uno de nosotros tiene a su Evodia y a su Síntique un trabajo que hacer ahí para restaurar. Porque si hay un ministerio que el Señor nos dejó, es el ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos entre nosotros para reconciliarnos con Él. ¿Sí? Porque el Señor dice: bueno, cuando tú vienes aquí y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y ve con tu hermano, reconcíliate con él y entonces ven otra vez. ¿Sí? No podemos venir a presentarle algo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice: oye, pero traes pendientes, ve a arreglar esos pendientes y ya cuando los arregles yo voy a recibir lo que me quieres dar. Pero mientras no los arregles, pues aquí está cerrado. ¿Quién pierde? Pues nosotros. Por eso, si tú tienes a una Evodia y Síntique que son conocidas tuyas, el Señor dice: hay tarea.
A lo mejor no están aquí, a lo mejor están en la oficina donde trabajas. A lo mejor son amigas que no se hablan. Las dos te hablan a ti, pero ellas entre ellas no. Quizá alguien conoce algún caso así. O le estoy hablando yo aquí a puro extraterrestre. Es verdad, tenemos que cuidar esa parte. Eso es parte de la sanidad de la familia. ¿Cuántos no vimos a eso? Yo les decía hace unas semanas, o hace una semana le decía que cuando nosotros estábamos pequeños ahí en casa y que nos peleábamos como hermanos, y entonces llegaba papá y dice, a ver, vengan acá, pídale perdón, y usted también, reconcíliese. Y ya nos teníamos que reconciliar. Ese es el corazón del Padre, ese es el corazón de papá, es el corazón de papá Dios, que nos quiere ver reconciliados. Porque los únicos que perdemos cuando estamos en un conflicto somos nosotros, y pierde el cuerpo de seguir avanzando. Si usted se acuerda, ahí en el Éxodo, cuando María y Aarón se enojaron con Moisés, el pueblo ya no avanzó, el pueblo se quedó. María sufrió una reprimenda, una semana la sacaron del campamento, y toda esa semana el pueblo estuvo detenido, sin avanzar. ¿Se acuerda que María se puso toda llena de lepra? Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés pidió al Señor para que la sanara, y el Señor la sanó. Pero el retraso de una semana de avanzar, todos los 500,000 que era el pueblo de Dios, ahí se quedó. Entonces, cuando hay situaciones así, detienen el avance del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que no podemos darnos ese lujo de estar detenidos por causa de las Ebodias y Síntiques. O pudiéramos ponerle por causa de Juan y Pedro también, que no se hablan, que están enojados, que están molestos. Cuando hay alguien que puede decir, esto hay que unirlo, hay que restaurarlo. ¿Sí? Esa es tarea nuestra. Ayudemos a otros que están en esa división por causa de diferencia de opiniones, que tengan un mismo sentir. Eso es lo que el Señor quiere. También le decía, otra de las cosas, a los filipenses, cuiden sus pensamientos. Sí, cuiden sus pensamientos. Cuiden sus pensamientos. Cuiden sus pensamientos. Déjeme decirle que la mente es un instrumento poderoso que Dios nos dio. Y uno puede, con esa mente que Dios nos regaló, generar cantidad de pensamientos. Pero también uno puede ser selectivo, ¿sí? Y entonces uno puede apagar pensamientos y decir, este pensamiento no lo voy a tener. La gente dice que es difícil, pero la palabra de Dios dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si lo llevamos, déjeme decirle que ese pensamiento va a ser capturado. Si usted tiene un pensamiento, no, pues yo no importo, yo no soy importante, yo no voy a poder, son pensamientos que su mente está generando. Y quizás sea hasta el mismo diablo está tratando de generar esos pensamientos en usted. Usted no le puede dar lugar a que esos pensamientos sigan. Es el que, como nadie los ve más que usted, ¿cómo ayudarle? ¿Cómo puedo yo decir, oye, los pensamientos de Luis? Pues yo no sé qué está pensando Luis. No sé qué está pensando. Cada uno que estamos pensando. Bueno, nosotros somos los que tenemos ese control. Por eso se nos dio esa herramienta poderosa que se llama cerebro. Y nosotros tenemos que controlar. Y por eso Pablo le dice a los filipenses, les dice ahí en el capítulo 4 y verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en lo que haya virtud, ¿sí?
todo lo que sea de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto quiere decir que tú puedes elegir en qué pensar. Tú puedes elegir en qué pensar. Yo puedo decir, hoy estoy pensando mal de Tere. No, pues voy a elegir pensar bien. Estoy pensando mal de Ulises. No, voy a elegir pensar bien. Voy a elegir pensar bien de Elvira. Voy a elegir pensar bien. Sí. Esa es tu elección. Por eso te da aquí opciones. Lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen hombre, lo que haya virtud. En eso pensad. En eso pensad. Sí. Tú tienes el control de eso. El Señor te lo ha dado. Por eso dice que cuando venga un pensamiento negativo, tú lo lleves cautivo a la obediencia de Cristo. Que le obedezca a Cristo. Que sea esto lo que tienes que pensar, que no le dejes libertad a tu mente, porque hay quien dice, no, pues es que nomás este pensamiento aquí lo tengo y aquí está, y luego ¿hasta cuándo vas a permitir? ¿Hasta cuándo lo vas a dejar que esté ahí en tu mente? Eres tú quien lo tiene que frenar, eres tú el que tienes que sustituirlo, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo, es decir, morará bajo la sombra. Yo voy a estar al abrigo del Altísimo, ¿sí? Voy a quitarme esto, ¿sí? Él es mi pastor, nada me faltará. Y si estoy pensando otra cosa, yo digo, pero tú eres, Señor, ¿sí? Tú dijiste que ibas a estar conmigo, yo no estoy solo. Tú dijiste que ibas a estar a la diestra del Padre intercediendo por mí, y hay alguien ahí orando por mí. Quizás nadie de los de aquí estén orando, pero Jesús ahí a la diestra del Padre está orando por mí. Entonces la palabra de Dios es una fuente para generar esos pensamientos a tu vida, pensamientos de bien, pensamientos de paz, porque Dios solo tiene esos para nosotros. Lo decimos cada vez que nos reunimos, porque yo sé los planes que tienes acerca de nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro expectante, algo maravilloso. Hay algo bueno para ti. Viene algo bueno para ti. Solo tenemos que trabajar en eso. Trabajar en el sentido de esperarlo, de mantenernos en una actitud correcta. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y por último, ya se me acabó el tiempo. Tu siembra, debo decirte que va a tener una cosecha maravillosa. Tu siembra va a tener una cosecha maravillosa. Nosotros sembramos en lo natural. Yo puedo sembrar sorgo y yo iba a pensar que iba a sacar tantas toneladas, pero no, pues saqué menos. Pero en el reino no es así. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿sí? Todo. Entonces cuando Pablo les habla a los filipenses, ahí en el versículo 19, les dice en el capítulo 4, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los filipenses habían sembrado abundantemente en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces él le dice, todo lo que sembraron van a cosechar, ¿sí? Porque Él va a suplir todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que familia de Dios, familia de Cristo, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí? Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Para que anunciemos buenas noticias, para compartir buenas nuevas, ¿sí? Así Él destinó esa bendición para nosotros. Los ángeles mismos no tienen esa bendición. Dice que el compartir el evangelio no se les entregó a los ángeles, se nos entregó a nosotros, para que nosotros compartiésemos. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes de Dios, ¿sí? Todo eso somos. Entonces, solamente que nos comportemos dignamente del evangelio de Jesucristo. Amén. Póngase en pie, por favor. Yo le quiero pedir que hagamos una oración juntos. Y aquellas cosas que Dios, el Espíritu de Dios habló a tu vida hoy, pues tú le digas, Señor, perdóname por esta área que he descuidado en mi vida.
Si es que esa área está ahí, ponte a cuentas con Dios. Dice la palabra: venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Entonces Dios quiere restaurar. Dios no quiere condenar. Dios quiere que salgas de esas puertas tú con ánimo, diciendo: yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tengo un futuro maravilloso, ¿sí? Tú tienes algo para mí, ¿sí? Yo lo creo, yo lo espero, ¿sí? Y yo sé, y con esa confianza me voy. Y voy a hacer una oración, y usted haga su propia oración ahí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Tú nos trajiste hoy, Señor. Y yo, Padre, he compartido este mensaje que yo pienso que tú pusiste en mi corazón, Señor, para recordar que somos tu pueblo, Señor, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Así es que gracias, Señor, gracias en esta hora. Yo levanto delante de ti cada familia que está representada en este lugar, los miembros, Señor, los ausentes, los presentes, Señor, aquí los presentamos delante de ti. Yo te ruego por cada uno, Señor, aún aquellos que vienen, Señor, con una dificultad, que tienen una decisión por tomar, Señor, y no saben qué hacer, Señor, dales la certeza, Señor. Dirígelos a la decisión correcta. Ayúdalos. Aquellos que vienen cansados físicamente, Señor, infunde, Señor, fuerzas, Señor. Diga el débil: fuerte soy por la sangre de Cristo. Así que te ruego, Señor, si alguien viene enfermo, Señor, algún dolor, alguna torcedura, algún hueso, nervio, tendón, órgano interno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea restaurado por el poder de la sangre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, restaure, porque está escrito que tú vivificarás nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, rodillas, codos, hombros, Señor, cuello, Señor, Padre, oídos, ojos, Señor, Padre, corazón, Señor, aún esa enfermedad de diabetes, en el nombre de Jesús, Señor, ordenamos, Señor, que todos los fluidos, Señor, Padre, tomen, Padre, su lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que corre por sus venas, sus arterias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo su sistema, sus órganos, su sistema nervioso, digestivo, Señor, de todo tipo, Señor, sus ojos, Señor, aún sus dientes mismos, Señor, bendice a cada uno. Padre, bendice el trabajo de sus manos, Señor, allá donde van, Señor, prospera la obra de sus manos, Señor. Sea notorio, Señor, que son tus hijos, Señor. Padre, que puedan dar testimonio, Señor, de que tienen un Padre que verdaderamente se ocupa de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora, Padre. Gracias por amarnos con ese amor incondicional. Gracias por enviar a Jesús a nuestras vidas, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria, la alabanza, porque la mereces, porque eres digno, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre. Aleluya. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús.